Bien, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en sus casas, con su familia, que todo ande bien. Les había prometido una grabación, una clase respecto a las páginas que tienen que desarrollar del libro, ¿ya? Son las páginas que estamos viendo actualmente en su pantalla y vamos a comenzar con la página 10 del libro. Recuerden que está en la materia de sexto año básico. Vamos a iniciar según el PowerPoint que les envié, que tenían que copiar en sus cuadernos, con la lección 1 de la primera unidad y vamos a trabajar primero cómo es la organización política de Chile. A ver, recordemos que nosotros vivimos en Chile. El año pasado vimos lo que fue la división geográfica del país. Estaba dividida por regiones, por zonas naturales. Cada uno trabajó una región distinta del país y ahora vamos a ver lo que es su organización política, o sea, cómo se organiza Chile a nivel político, desde la presidencia, que es el cargo más alto que podemos tener, hasta los alcaldes, que son las personas que gobiernan las comunas, las ciudades, que serían los cargos más bajos que existen aquí en el país. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos avanzando en el documento, en el libro, tenemos que Chile dice que es una república democrática. A ver, ¿a qué se refiere con que es democrática? Que es un país en donde los candidatos que ocupan estos cargos, ya sea presidente, senadores, diputados, que lo vamos a ir viendo, llegan al lugar donde están gobernando, es a través de un voto, o sea, son elegidos. Similar a como nosotros lo hacemos cuando elegimos la directiva del curso, pero a nivel del país. Toda la gente del país que puede votar, vota para elegir quién quiere que sea presidente, quién quiere que sea un diputado, quién quiere que sea un senador, quién quiere que sea un alcalde en las ciudades, etcétera. Ahora, dice, antes de iniciar la lección responde, ¿cómo se organizan en tu familia y en tu curso para tomar decisiones que afectan a todos los integrantes? A ver, los papás o el papá solito o la mamá solita se organizan de tal manera que quién toma las decisiones, quién es el que trabaja, quién es el que ordena la casa, etcétera. Se va organizando. De esa forma nosotros nos organizamos la casa. En sus casas hay distintas formas de organización o cómo se reparten las labores. ¿Y cómo crees que se organiza un país? ¿Cómo creen ustedes que se ordena, por ejemplo, este país de Chile donde nosotros vivimos? Dice en el punto 1, ¿has escuchado hablar de que Chile se organiza bajo una república democrática? Así como la idea de democracia surge con los antiguos griegos y significa el gobierno del pueblo, o sea que el pueblo elige quienes gobiernan, el concepto de república proviene de los antiguos romanos y significa cosa pública. La república nace la palabra como res pública o cosa pública, como dice, es decir, lo que pertenece a todos. Lee y observa los siguientes recursos para conocer las características de este sistema de gobierno. Ahora, ¿cuáles son las características del gobierno que nosotros tenemos en Chile? Dice la primera, se ejerce una soberanía popular. O sea, los ciudadanos, ¿quiénes son los ciudadanos? Personas que tienen más de 18 años, que no han estado en la cárcel, ellos son ciudadanos y pueden votar. Dice, los ciudadanos delegan su poder a autoridades que son elegidas a través de votación popular. O sea, todas estas personas votan por candidatos que quieren ser presidente, que quieren ser alcalde, y la gente elige a quien quiere. Los ciudadanos participan en elecciones de autoridades, quienes ocupan sus cargos por un tiempo determinado. En este caso, los alcaldes y los presidentes duran 4 años, ¿ya? Alcaldes y presidentes duran 4 años. Los diputados duran 5 a 6 años y los senadores 10 años, algunos, ¿ya? Después dice el punto 2, se rige por el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? En un Estado de Derecho se busca evitar que se produzcan abusos y daños a las personas. Por eso hay un sistema de leyes e instituciones que resguardan el respeto de los derechos. O sea, para tratar de evitar de que hayan personas que abusen de otras, aunque nosotros sabemos que igual existen las leyes. Y las leyes se trata de que se respeten para que no existan esos abusos. Después el tercero dice, los poderes del Estado están divididos. ¿Cómo se dividen? Porque este país tiene, digamos, 3 estamentos, 1, 2, 3, de poderes.
¿Cuáles son estos poderes? Dice, las funciones de gobernar. 1. Elaborar las leyes. 2. Y aplicar justicia son ejercidas por distintas autoridades. Las autoridades deben respetar la ley y no pueden sobrepasar los poderes que se les otorga. No deberían hacerlo. Y el último, 4, se busca el bien común de la sociedad. El deber del Estado, del gobierno, del país, es garantizar el bienestar de todas las personas, o sea, tratar de ver que todos estemos bien. A veces, ustedes, digamos, pueden debatirlo en la casa con los papás. ¿Eso se da tan así o no se da tan así? ¿Ya? Ahora, en el punto anterior, donde dice las funciones de gobernar, elaborar las leyes y aplicar justicia, se refiere a el presidente es el que gobierna. Los diputados y los senadores en el Congreso Nacional, que es donde ellos se reúnen, elaboran las leyes. Y la justicia se aplica a través de el Poder Judicial, que es donde están los abogados, los jueces, donde está, digamos, toda la parte que trabaja con carabineros, con la policía de investigaciones, para poder hacer que esas leyes se respeten. ¿Ya? Eso es en la página 10. Ahora, en la página 11 tenemos otro recuadro que dice qué rasgos debería tener una democracia ideal, o sea, cómo debería ser. Distinto es a cómo es en nuestro país. Porque tenemos una democracia, pero no es la más perfecta del mundo. Ahora, ¿cómo debería ser una democracia perfecta, ideal? Dice que los ciudadanos deberían poder dar opiniones en público sin temor a ser castigados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hace poquito vimos las marchas, la gente daba su opinión y ¿qué pasaba? El gobierno mandaba a carabineros a oprimir, a reprimir, a que no hicieran manifestaciones, todo. Entonces, ¿los ciudadanos pueden dar opiniones en público y no ser castigados? No es tan cierto. Dice que las elecciones deben ser libres y cada cierto tiempo. Las elecciones sí son cada cierto tiempo, generalmente cada 4 años los presidentes, y libres es porque en este momento son voluntarias. Todos los que tienen más de 18 y no han ido a la cárcel pueden ir a votar cuando son las votaciones y ahora nadie los obliga a ir, porque las elecciones son voluntarias. El voto es voluntario. Dice, los medios de comunicación con los que se informan las personas no pueden estar bajo el control de ningún gobierno. Ahora, nosotros en Chile tenemos 5 canales de televisión que son los que podemos ver en la televisión normalmente, que son La Red, TVN, el Mega, Chilevisión y el Canal 13. Ahora, La Red es un medio, es un canal independiente, o sea, no está ni con el gobierno ni con nadie más. Ellos hacen su pega, ¿no? El TVN se llama Televisión Nacional de Chile y está en varias cosas manejada por el gobierno. Entonces ahí ya no se está cumpliendo lo que nos estaban diciendo. El Mega es privado. Chilevisión, contarles de que Piñera poco antes de ser presidente era dueño de Chilevisión, así que ahí hay un interés. Y Canal 13 se dice que es el canal de la Iglesia Católica. O sea, Canal 13 es privado, pero tiene muchos intereses en las cosas religiosas. Lo otro que nos dice la imagen también, al lado izquierdo de sus pantallas, es las personas pueden participar de las elecciones como votantes o candidatos. Sí, como votantes podemos participar todos los que queramos y como les decía anteriormente, aunque suene repetitivo, que tengamos más de 18 años y no hayamos ido a la cárcel, pero como candidato no siempre cualquier persona puede hacerlo. Tiene que pertenecer a un partido político. Así que ahí hay una diferencia, una limitancia. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo como profesor, si quisiera ser candidato a alcalde, podría hacerlo, pero si no me apoya algún partido político, no me va a pescar casi nadie. Casi nadie va a votar por mí porque poca gente me conoce. Y las personas que votan, tienen que estar informadas. Eso no siempre pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces personas que van a votar, cuando llegan a votar, empiezan a ver los nombres de los candidatos y ahí recién empiezan a elegir por quién.
O sea, no eligen porque alguien les haya propuesto algo interesante o tenga buenas ideas, sino que, porque quisiera votar y ya de Tim Marín, de Doping Web, y eligen uno. Entonces no siempre eligen a la mejor persona que podría hacer la pega. Ahora, tenemos un recurso acá que es de lectura, el de la mejor democracia, y tenemos la primera actividad. Dice, actividad 1. A partir de la información del recurso 1, es decir, acá arriba, ¿una república democrática es un buen sistema de gobierno? O sea, si una república democrática fuera como nos dice la imagen de arriba, ¿sería un buen sistema de gobierno para un país? ¿Sí o no? Y depende de lo que respondan, dice, da al menos 3 argumentos que fundamenten tu opinión. O sea, 3 cosas de las que decían ahí que por qué sería buena, o 3 cosas por las que ustedes consideran que no sería un buen gobierno, un sistema democrático. Después el número 2 dice, a partir de los recursos 1, 2 y 3, o sea, el primero, el segundo que vimos y el que está arribita aquí, el tercero, escribe en tu cuaderno 3 ventajas, o sea, 3 cosas buenas, 3 cosas positivas de vivir en una república democrática, o en un país con democracia. Luego, comparte tus respuestas con el resto del curso. Esto lo pueden hacer en el WhatsApp. Una vez que lo respondan, pueden, digamos, compartir, oye, yo creo que sí por esto, esto y esto. Y lo pueden ir comentando en el WhatsApp. Siendo respetuoso con las diferentes opiniones de los demás y teniendo una actitud positiva frente a posibles críticas. O sea, alguien puede pensar diferente a mí y no por eso yo me voy a enojar, sino que tengo que respetar que tenga una idea distinta, pero simplemente no tenemos la misma idea. Ahora, en la página 12, cambiamos el siguiente punto y dice la importancia de la Constitución. El año pasado solamente vimos la idea de lo que era la Constitución política, que es la ley del país, de nuestro país completa, en donde de ahí salen todas las leyes más pequeñas, ¿ya? Dice, en Chile las características de una república democrática están garantizadas en un documento llamado Constitución, que es la ley superior, por eso la más grande, o fundamental de un Estado. La constitución política de un país define su organización política, o sea, cómo se organiza, en este caso Chile es un país democrático, y los derechos y deberes que tienen las personas que lo habitan. O sea, los derechos, qué cosas nosotros podemos exigir que el Estado nos tiene que dar y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para hacer un aporte a este país. Ahí están los deberes. Tenemos que ser buenos ciudadanos, comportarnos bien, respetar las leyes, etc. ¿Ya? Y tenemos el primer recurso, la primera actividad otra vez. Dice, ¿cómo es la organización política de Chile? Dice, esta infografía muestra los elementos que la Constitución establece en la organización política de Chile. Ahora, la imagen 1 se refiere al Congreso Nacional que se encuentra en Valparaíso, el Congreso Nacional. ¿Ya? La número 1 también se refiere a el Palacio de la Moneda, el palacio donde, digamos, dirige el país el presidente de la República. El número 2 es un diario de información. Acá también hay un número 2. Nos falta un número 3. Y tenemos el 4, que sería una urna o una cajita donde uno vota, donde se echan los votos cuando nosotros tenemos elecciones. Y el 5 es un hospital. Ahora, ¿cómo nos explican cada punto? Dice, el 1, una de república democrática como forma de gobierno en donde los poderes están divididos. Aquí, los poderes divididos. Poder legislativo, los que crean las leyes, el Congreso, el poder ejecutivo, el presidente, y el poder judicial sería el Ministerio de Justicia. El 2, derechos fundamentales de las personas, como el derecho a reunirse pacíficamente y el derecho a la libre expresión. Por eso el número 2 estaba acá, porque son personas que están como marchando, manifestándose, y ahí tienen un tipo de pancarta. El 3, la división del territorio de Chile en regiones, lo que vimos el año pasado.
se dividía en regiones. Cada uno dibujó una región, tuvo que averiguar sobre cosas básicas de esa región. Así está dividido nuestro país. El 4, mecanismos de participación ciudadana como las elecciones. Lo que les decía, cuando nosotros tenemos elecciones, votamos y los votos los echamos de forma secreta dentro de una cajita para después contarlo. Y 5, funcionamiento adecuado de las instituciones. O sea, que las cosas funcionen como tienen que funcionar. O sea, si hay un hospital, que el hospital funcione como corresponde. Si es un colegio, que el colegio funcione como corresponde, y así con todas las instituciones que pueda tener el Estado. Nos cambiamos a la página 13 y tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la Constitución política? O sea, para que entendamos bien, ¿qué es lo que es? Dice, la siguiente fuente explica qué es una Constitución y lo importante de respetarla. La Constitución política es la máxima ley y la de mayor importancia. En ella se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, la estructura y la organización del Estado. Según lo que en ella se indique, se aprueban las demás leyes que rigen la vida del país. Su cumplimiento, y unos puntos porque no muchas veces se cumple, es lo que hace posible que un país pueda vivir con bienestar y paz. Por ello, la importancia de que estas normas sean cumplidas por todos, los gobernantes y los gobernados, o sea, los políticos y las personas. Todos deberíamos respetar la ley, aunque a veces no es así. En este sentido, es la Constitución la que contempla los derechos de los ciudadanos y establece deberes y obligaciones, que son las responsabilidades o compromisos que deben cumplir los ciudadanos para vivir en paz. Ahora, aquí tenemos la otra parte del dibujito, donde está el número 3, y también está el número 1 y otro número 5, que ahí hay una municipalidad. La siguiente actividad dice el número 1. A partir del recurso 1, es decir, de este recurso, el de cómo es la organización política de Chile, responde en tu cuaderno. ¿Cuál es el papel de la Constitución en la organización política de Chile? Es lo que aparecía más arribita, así que ojo. 2. Organiza la información representada en el recurso 2 en un mapa conceptual siguiendo el paso a paso. O sea, en este recurso, lo que dice ahí, hacer un mapa conceptual con lo que dice. Ahora, no van a existir mapas conceptuales malos, sino que algunos van a estar más completos que otros o mejor dibujaditos que otros, pero no va a existir uno que esté malo, ¿ya? Ahora, el paso a paso que nos dice aquí, ¿cómo va a ser? Dice, organizar información en un mapa conceptual. ¿Cómo lo hacemos? Paso 1. Elegir los conceptos o ideas más importantes. Los conceptos o ideas de esta parte, que le estoy señalando con el mouse, elegir los conceptos más importantes. Paso 2. Jerarquizar los conceptos, o sea, ver cuál es más importante al menos importante, o ideas en el esquema, es decir, ordenarlos desde lo general a lo particular. Paso 3. Unir los conceptos o ideas con flechas de enlace que indiquen cómo se relacionan entre sí. O sea, si yo tengo un concepto, constitución política, y más abajo coloco, por ejemplo, deberes de los ciudadanos, y en otra parte coloco derechos de los ciudadanos, colocar con flechita cómo los voy uniendo. Igual ustedes manejan algo como hacer mapas conceptuales, pero el paso a paso les va a servir para no perderse. Y 4, escribir conectores o frases entre los conceptos e ideas que los unan de modo correcto. O sea, si yo pongo, por ejemplo, otra vez, Constitución, y abajo coloco, en un lado, deberes de los ciudadanos, y en el otro lado, derechos de los ciudadanos, puedo colocar en la flechita que los une a cada uno, por ejemplo, la Constitución, que está puesto arriba, y puedo colocar abajito, garantiza los derechos de los ciudadanos y obliga el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos. Es ir conectando para que parezca una frase y no solamente ideas locas. ¿Ya? El punto 3, ya en la página 14, ya vamos la mitad de la explicación más o menos. ¿Por qué la división de los poderes del Estado es necesaria en una república democrática? O sea, si tenemos una democracia en donde el pueblo, la gente, elige a los que los gobiernan, ¿por qué hay que este poder, que es para gobernar el país, hay que dividirlo? Ahora, en pocas palabras, ¿por qué es?
es porque si una sola persona tuviera el poder de gobernar, de hacer las leyes y de hacerlas respetar, sería un dictador, porque tendría todo el poder junto y podría hacer lo que él quisiera, podría inventar una ley que sea para su propio beneficio, gobernando un país, y a la vez poder hacer, por ejemplo, que la policía vaya y persiga a las personas que no están de acuerdo con él y les aplique la justicia, pero a gusto de él. Por eso tienen que ser poderes que estén divididos, para que ninguno ojalá manipule al otro. ¿Ya? Ahora, ¿qué poderes del Estado existen en Chile? Lo que les mencioné un poquito antes. Ahora, está el poder ejecutivo, que el presidente, por ejemplo, en este momento, el presidente Sebastián Piñera y sus ministros en el año 2018. Ese es un poder, el poder ejecutivo. Tenemos también el poder legislativo y tenemos una imagen que nos da el ejemplo de senadores votando para aprobar una ley. Aquí, por ejemplo, están todos reunidos y están votando una ley. Dice, representado por el Congreso Nacional, senadores y diputados, ya lo había nombrado, tiene como principales funciones proponer, revisar y discutir las leyes y fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo. O sea, el Congreso, el Poder Legislativo, además de crear las leyes, también están encargados de poder vigilar qué es lo que está haciendo el presidente. Si lo que está haciendo el presidente, sí está bien, está respetando la ley, está haciendo las cosas bien, o oye, paremos un poquito, parece que el presidente se nos está arrancando con los tarros, está haciendo cosas que no corresponden, que no pertenecen a la ley, parémoslo, no lo dejemos que se arranque y que vuelva a lo que tiene que hacer él, respetando la ley del país. ¿Ya? Ahora dice, la siguiente actividad. Y en la siguiente hoja, se me olvida que yo al ver el texto en digital los veo por una hoja, pero ustedes si tienen los libros van a ver la hoja abierta completa. A ver, ¿cómo de qué forma? A ver, ¿dónde tengo los libros de ustedes? Están por otro lado. Bueno, pero yo creo que me entienden la idea de que ustedes al tener el libro abierto pueden ver las dos hojas al mismo tiempo. Yo no las veo al mismo tiempo. ¿Ya? Y aquí teníamos el Poder Judicial que seguía, que los integrantes de la Corte Suprema reunidos, o sea, los jueces más grandes del país, están, digamos, en la Corte Suprema, que es donde se aplican las leyes que han creado estos personajes en el Poder Legislativo. Ahora, la actividad 1 de la página 14 dice, a partir de los recursos de estas páginas, o sea, de la 13 y de la 14 y la 15, en grupos de 3 personas, ahora, no estamos en el colegio, así que imposible que sea en grupos de 3 personas, pero dice, discutan si están de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados, fundamenten su elección. Ahora lo pueden hacer ustedes mismos, solitos cada uno en el cuaderno. Dice, todos los poderes deberían concentrarse en una sola persona, lo que les explicaba recién. ¿Una sola persona tiene que tener todos los poderes del Estado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿El presidente debería ser el jefe de todos los jueces de Chile y tener poder sobre ellos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y 3, ¿los senadores y diputados deberían juzgar a las personas y decidir quién va a la cárcel? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ahora, hay una opción aquí, en la página 15, de que podemos ver un video en línea, en donde podríamos ver que, digamos, donde se hace una explicación de la separación de los poderes del Estado. Eso lo pueden buscar ustedes y verlo de manera independiente. Ahora, el recurso 2 dice la importancia de la separación de los poderes del Estado según Montesquieu. A ver, Montesquieu, ahí aparece que fue un filósofo francés que fue uno de los primeros en proponer de que los poderes del Estado tenían que estar separaditos. Y lo hizo en una época en donde existían digamos, todavía existían los reyes, y los reyes tenían todo el poder. Entonces eran tan abusivos, eran tan dictadores, eran tan déspotas, eran tan malos, que todas las personas decían, oye, pero si el rey podría encargarse de gobernar el país, pero que otros vean las leyes y que otros juzguen, porque si no el rey va a juzgar al que a él se le dé la gana y por lo que a él se le dé la gana. Y no es lo que corresponde, no es lo justo.
Entonces, aquí van a leer ustedes lo que opinaba una persona francesa hace más de 200 años atrás de que por qué tenían que separarse los poderes del Estado. ¿Ya? Y del recurso anterior tenemos otras dos preguntas que dice, con los mismos integrantes, no tenemos integrante en este momento, pero ustedes mismos, responde, ¿por qué la división de poderes es necesaria en una república democrática? Lo mismo que decía arriba, ¿por qué hay que separar los poderes del Estado? Yo les di un ejemplo ya poquito antes en el video. Y el número 3 dice, en Chile el presidente de la República es la principal autoridad del país. Sin embargo, no concentra todo el poder. Lo que decía antes, él gobierna pero no tiene todo el poder. Imagina que un grupo de diputados proponen una ley para darle las atribuciones del poder legislativo y del poder judicial al presidente. ¿Estarías de acuerdo? ¿Por qué? O sea, el presidente, él gobierna pero no tiene los poderes de crear leyes ni el poder de juzgar a las personas. Pero si el Congreso, el que hace las leyes, hiciera una ley para darle todo ese poder al presidente, que él gobierne, que él cree las leyes y que él juzgue a las personas, ¿sería bueno? ¿Qué piensan ustedes y por qué? Eso era la página 15. Vamos a la 16, penúltima página. Dice, ¿qué autoridades políticas de Chile son elegidas? O sea, aquí vamos a ver qué autoridades en el país se eligen o qué autoridades la gente las puede elegir. Dice, la Constitución establece que el territorio de Chile se divide en regiones geográficas. ¿Recuerdan en qué región vivimos nosotros? A ver, yo no los voy a escuchar, pero quiero que estén pensando y digan, o ahora el video lo voy a subir a YouTube, escríbanlo como comentario abajo. Escríbanlo como comentario. ¿Qué se acuerdan ustedes que es una región? Provincias y comunas. Ahora, ¿en qué región estamos nosotros? Abajito en los comentarios. Y dice que cada una de esas unidades administrativas cuenta con autoridades elegidas por votación popular o designadas por el presidente. ¿Ya? Hay autoridades que las elegimos nosotros en periodo de elecciones y hay otras que son que el presidente, cuando es elegido, dice, ya, ahora yo soy presidente, voy a elegir personas que van a gobernar conmigo. Es como si en la elección del curso nosotros solamente eligiéramos presidente, así como por ejemplo este año, a ver quién salió, ¿se acuerdan? ¿Quién es presidente de curso? Ya, el Manuel. Ya, ahora ustedes eligieron al Manuel, pero en vez de haber votado por un secretario, o tesorero, o tesorera, él hubiese dicho, ya, yo voy a elegir que este sea tesorero y esta sea secretaria. Que la hubiese elegido él. ¿Ya? Ahora, en la imagen más abajo, dice, la siguiente infografía muestra las autoridades elegidas y designadas de acuerdo a las unidades administrativas del país. O sea, cómo se divide el país en regiones. Para leer de manera correcta la información que presenta, fíjate en la simbología. Vamos abajo a ver la simbología. Dice que los amarillos son unidades administrativas, o sea, las divisiones del país. Región, el territorio más grande, provincia, un territorio más pequeño, y comuna, una ciudad más chiquitita. Los colores en amarillo. Después vamos a tener en azul las autoridades que son elegidas por nosotros cuando votamos, y en verde vamos a tener las autoridades que son designadas por el presidente, o sea que el presidente las elige. ¿Ya? Vamos a ver más arriba. Dice, el presidente está en azul, es decir, que lo elegimos nosotros por votación. Después del presidente vienen los ministros. Los ministros están en verde. A ver, veamos qué color era el verde. Autoridades designadas, o sea, los ministros los elige el presidente. El presidente elige al ministro de Educación, al ministro de Defensa, al ministro de Salud, al ministro de Justicia y a todos los ministros que puedan existir del medio ambiente, de transportes, de energía, los elige el presidente. Él elige quién va a tener ese cargo. Y después en importancia tenemos a los senadores y diputados, que está en azulito, y azulito quiere decir que lo elegimos por votación, autoridades elegidas.
¿ya? Luego vamos a tener eso a nivel del país. Ahora, a nivel de la región, como por ejemplo en este caso, supongo que ya escribieron en los comentarios y dice región de Ñuble. Nosotros ahora pertenecemos a la región de Ñuble. Entonces ahora vamos a ver la región de Ñuble. Nuestra región tiene un cargo que es un intendente. El intendente. Pero aquí nos da una información el texto que dice que desde el año 2021, o sea, desde el próximo año, el intendente va a ser reemplazado por otro cargo que va a ser llamado gobernador regional, gobernadores regionales. Y cuando sean gobernadores regionales, los vamos a elegir nosotros por votación. O sea, hasta este año los intendentes los elige el presidente, pero desde el próximo año los gobernadores regionales van a ser elegidos por votación. Después de esto vienen los consejeros regionales, que son personas que ayudan al intendente ahora y después van a ayudar al gobernador a poder gobernar la región. Y por último tenemos al delegado presidencial regional, que ese es elegido por el presidente, que es una persona de confianza del presidente que va a estar al lado del intendente o del gobernador para poder ayudarlo a trabajar. Posteriormente tenemos la provincia. Aquí tenemos como ejemplo, acá nos dieron la región de Los Ríos como ejemplo, y en la provincia está la provincia de Valdivia, que pertenece a la región de Los Ríos. Ahora, en nuestro caso, nosotros estamos en la región de Ñuble y la provincia a la que pertenecemos se llama la provincia de Punilla. A esa provincia pertenece la ciudad de Chillán, a la provincia de Punilla. Ahora, la provincia de Punilla, ¿qué es lo que va a tener? Un delegado presidencial provincial. Eso es lo que va a tener. Y está en verdecito, ¿por qué? Porque lo elige el presidente. Bien. Y por último, el territorio más chiquitito es la comuna, que en este caso, siguiendo el orden de la región de Los Ríos, provincia de Valdivia, y dentro de la provincia de Valdivia hay una comuna que se llama Comuna de Paillaco. A lo mejor alguno de ustedes la conoce. En nuestro caso, recuerden, teníamos región de Ñuble, provincia de Punilla, y nosotros vivimos en la comuna de Chillán y algunos en la comuna de Chillán Viejo. ¿Ya? Y en este territorio existen dos tipos de cargos, que son los alcaldes y los concejales. Ambos están en azulito y quiere decir que son autoridades elegidas, o sea, las elegimos nosotros a través de votación. Y de esa manera está dividido administrativamente el país. Por eso son las principales autoridades políticas de Chile. Desde el presidente más arriba hasta el alcalde y los concejales más abajito. Y la página 17, que ya sería la última de lo que tienen que trabajar para el lunes 13 de abril, tenemos dos recursos que son lecturas, que son las autoridades elegidas y el bien común. Es una lectura que tienen que hacer. El recurso 3, los diputados y el interés público, otra lectura. Y el recurso 4, que dice gobernadores regionales elegidos o designados. Ahora, este texto está ¿por qué? Porque hasta, como les decía más arriba, hasta este año tenemos que los intendentes regionales los elegía el presidente. Pero desde el próximo año van a cambiar y se van a llamar gobernadores regionales y van a ser elegidos por voto. Entonces todavía hay gente que dice, ¿y por qué los vamos a elegir nosotros? Y hay otros que dicen, no, pero debería elegirlos el presidente, porque él los elegía antes, debería seguirlos eligiendo, pero eso va a cambiar. Y referido a esto, tenemos la última actividad de estas 2 semanas, que dice 1. Con respecto al recurso 2, el de las autoridades elegidas y el bien común, dice, ¿por qué la prudencia y la justicia son características que deben tener las autoridades para ejercer sus cargos? Arribita en el recurso 2 está la respuesta. Número 2.
¿crees que los diputados del recurso 3, o sea, acá este texto, están representando a los ciudadanos que votaron por ellos para que tomen decisiones de interés público? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Actividad 3. A partir del recurso 4, o sea, de este último, responde: ¿por qué la elección de los gobernadores regionales contribuye a la democracia del país? ¿Por qué creen ustedes? Pregúntenle a la mamá, al papá, ¿por qué creen de que es mejor que el gobernador regional sea elegido y no que lo envíe el presidente a gobernar acá? ¿Ya? Y 4, a partir del recurso 1, o sea, del primero que vimos más arribita, de la imagen del país donde está todo dividido, dice: investiga las funciones de las autoridades elegidas por votación popular y realiza un organizador gráfico. Luego responde a cuál de esos cargos te gustaría postular y por qué. O sea, ¿a ustedes les gustaría ser algún día, por ejemplo, un concejal, un alcalde, un gobernador regional, un diputado, un senador, o ser presidente? A lo mejor les gustaría, a lo mejor no. Si les gustaría, ¿por qué? Y si no les gustaría, ¿por qué? También lo tienen que responder. Y cuando dice un organizador gráfico, hagan una tablita, una tabla en donde salga, por ejemplo, autoridad. Entonces colocan presidente, ministro, diputado, senadores, gobernadores, alcalde, concejales. Y al ladito de la tabla colocan cuál es, digamos, la función principal que tienen. Eso lo pueden buscar en Google. Colocan en Google, por ejemplo, cuál es la función del alcalde, cuál es la función del concejal, cuál es la función del gobernador regional, cuál es la función de los ministros, cuál es la función de los diputados, cuál es la función de los senadores, cuál es la función del presidente. Lo buscan y lo copian en la tablita, o si no, como definiciones hacia abajo también sirve. Pueden colocar presidente, la función del presidente es, y escriben para el lado. La función del ministro es, y escriben para el lado. Y hasta ahí llega la actividad para el 13 de abril. ¿Ya? Chiquillos, espero que esto les haya ayudado un poquito a quedar más claro, que les ayude a entender un poquito más la materia. Estamos pasando por un momento bien complicado en nuestro país, en nuestra ciudad también. Este asunto del coronavirus a todos nos ha afectado. Yo, gracias a Dios, no me he enfermado, no me he contagiado. Espero que ninguno de ustedes se haya contagiado ni se contagie más adelante. Por eso es importante que se queden en sus casitas. Es pesado, es duro. Yo sé que se están aburriendo mucho. El encierro agota, nos pone irritable, nos pone mañoso, podemos estresarnos mucho más rápido, nos frustramos, sentimos de que no estamos entendiendo nada, pero chiquillo, la mayoría de ustedes tienen mi WhatsApp. Si tienen una duda, escríbanme un WhatsApp, envíenme un audio, háganme preguntas, yo no me enojo, no me molesto, siendo después de las 9 de la mañana y antes de las 11 de la noche, ningún problema, yo les puedo responder. Pero si ustedes no me preguntan, yo no puedo adivinar para que ustedes saber qué es lo que les está costando, qué es lo que no están entendiendo. Ahora, si en algún momento pueden hacer las preguntas individualmente a mi WhatsApp o hacer las preguntas en el grupo, porque a veces hay algunos que por vergüenza, por temor, no quieren preguntar y otro compañero sí preguntó y yo al responderle también le respondemos a él. Entonces, idealmente serían las preguntas en el WhatsApp que creamos de los alumnos conmigo, ¿ya? Ese sería el ideal. Ahora, si a alguien le da mucha vergüenza, pregúntemelo por privado y yo no tengo problema, se lo respondo igual. ¿Ya? Voy a tratar de hacer estos videos, ojalá no muy largos, y una vez a la semana. Ahora, este video es para esta semana y la próxima, ¿ya? La otra semana voy a tratar de hacer un video con lo que viene más adelante o para explicar con más detalle esto que vimos ahora. Pero tratar de que sean videos de 30 a 45 minutos, no más largos, sino también se van a aburrir. Y no van a llegar media hora y ya, el profe se puso latero, no veamos más el video, ya, chao, me aburrió. Ya, total, le pongo pausa, lo saco del teléfono nomás y listo, no me preocupo.
pero la idea es que les ayude, ¿ya? Así que, chiquillos, un abrazo fuerte, hartos cariño, cuídense mucho, cuiden a su familia. Ustedes son el futuro del país. Aprovechemos de que los niños son los que menos se contagian y espero poder verlos pronto, que nos comuniquemos, que nos mantengamos en contacto y a ver si ahora, como estoy ya más metido con el asunto YouTube, ahora soy como un youtuber, si un día podemos hacer una transmisión en vivo. Ya nos podemos poner de acuerdo y podemos hacer una explicación, pero más en vivo, para poder que vayan comentando al mismo tiempo, digamos que yo voy hablando, voy transmitiendo, ya, pero es una idea para que veamos si resulta o no resulta. Ahora voy a ir a editar el video, voy a ir a hacer para que esta imagen que ven aquí conmigo en la esquinita abajo del video, que se vea ahí y ustedes lo puedan ver y quede mucho más clarito, ¿ya? Así que un saludo. Cuídense harto y ojalá nos veamos pronto en la escuela, y si no es tan pronto, nos mantengamos en contacto y vamos echándole para adelante que se puede. Ustedes son buenos chiquillos, son un buen elemento, son muy inteligentes y hay que aprovecharlo y hay que sacarle el trote, sacarle el jugo nomás y que todo nos vaya bien. ¿Ya? Suerte chiquillos, nos vemos, cualquier duda al WhatsApp y no hay problema en que yo le responda. ¿Ya? Saludos.